En cuanto a las dimensiones de la planeación prospectiva, que siempre es una de las cuestiones sobre las que uno debe de reflexionar cuando empiece a desarrollar de manera sistemática o de manera consciente lo que es la prospectiva estratégica, debe de estar pensando al menos en 5 variables que le van a dar contenido y, digamos, herramientas para poder desarrollar estas dimensiones o trabajar sobre ellas cuando se empieza en este proceso, ¿no? Con respecto a lo que es visión de futuro, la visión de futuro, pues obviamente cuando uno visualiza lo que es futuro debe tener una cierta prevención sobre la dimensión de lo que está visionando, ni muy pequeño ni demasiado grande. En algunas ocasiones escuchamos que los sueños deben de ser lo suficientemente grandes como para no perderlos nunca de vista, ¿no? Y efectivamente el balance entre no perderlo de vista y generar frustración por no alcanzarlo es algo que el buen gestor, el excelente gestor, debe tener presente junto con las leyes de la física. Es decir, no se pueden cambiar determinadas leyes que ocurren tanto en mercado como en el mundo de las organizaciones. Y recuerdo una frase del rector de la Universidad Politécnica de Valencia durante los años 80, 90 y parte de los 2000, el rector Justo Nieto, que decía que hay que aprender a colaborar con lo inevitable. La física efectivamente nos pone encima de la mesa lo inevitable, lo que no es posible cambiar, y la sabiduría para aprender a identificar lo que es inevitable y a aprender a colaborar con ello forma parte del ejercicio de visión de futuro, ¿no? Obviamente la prospectiva debe estar siempre alineada con la cultura de la que hablábamos en el segmento anterior. Las creencias, los valores y las actitudes explican notablemente las reacciones, los comportamientos tanto de clientes como de empleados, como de proveedores, como de la competencia. Y cuando estamos pensando en un mundo globalizado, el entendimiento cultural es fundamental. Por esto, dentro de las herramientas de entendimiento de lo que es la prospectiva, creemos que es fundamental tener presente, tener claro que tenemos que entender culturas, que tenemos que entender creencias, que tenemos que, además de las creencias, entender valores, si no compartirlos, por lo menos entenderlos, para poder llegar a entender lo que son las actitudes que de alguna forma condicionan y nos modifican situaciones sobre las que hay que desarrollar esta perspectiva de la que estamos hablando, con el objeto de formular al final estrategias del que vamos a hacer finalmente, ¿no? Claro, siempre hay un compromiso cuando uno está haciendo reflexión sobre visión, y es lo que es viable frente a lo que es sostenible. La combinación de lo viable y lo sostenible es lo que nos permite desarrollar un escenario o un conjunto de escenarios, digamos, que nos fundamentan lo que vayamos a desarrollar desde esta perspectiva. Visualizar aquello que no es viable o que no es sostenible es básicamente un ejercicio que genera melancolía, Un autor decía que los ejercicios inútiles, los esfuerzos inútiles, no le producían cansancio, lo único que le producían era melancolía, ¿no? Bien, cuando hablamos de gestión de conocimiento como un elemento fundamental de la perspectiva estratégica, a nosotros nos gusta compartir la conocida taxonomía de Bloom como una de las herramientas fundamentales que permiten entender cuáles son los progresos, lo que ocurre cuando se adquiere conocimiento, cuando se gestiona conocimiento. Es distinto lo que es conocer una materia que lo que es comprender una materia, que es distinto a su vez de lo que es aplicar conocimiento dentro de una materia, que es diferente a su vez de lo que es analizar y sintetizar, que a su vez es diferente de lo que es evaluar. Los niveles dentro de la taxonomía de Bloom también responden a la clasificación desarrollada en los años 80, que corresponde a los niveles de novato, iniciado, competente, experto y maestro. Es decir, de alguna forma el novato conoce, el iniciado comprende, el que es competente sabe aplicar, el que es experto sabe sintetizar y analizar y sintetizar,
buscar nuevas respuestas, buscar nuevas aplicaciones, buscar nuevos productos, nuevos servicios, y el nivel de maestro corresponde a aquella gente que, además de todo lo anterior, es capaz de evaluar hacia dónde se moverán las tendencias, hacia dónde se moverán digamos, las variables bajo estudio, ¿no? Claro, cuando uno gestiona conocimiento, tiene que ser capaz este conocimiento de ser conocido, ser comprendido, ser aplicado, ser analizado y sintetizado, y posiblemente o debidamente poder ser evaluado. De alguna manera, esta escala a nosotros nos abre luces, nos aporta luz a la hora de entender que cuando haces prospectiva, además de tener una visión, vas a tener que estar gestionando conocimiento individual, grupal o relacional. Y para nosotros, la competencia básicamente es la conjunción del conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Es decir, que tú puedes tener diferentes niveles de competencia en una materia determinada. Cuando solo sabes definir una materia determinada, sabes clasificar, enumerar, estarás en la columna del conocer. Cuando entras dentro del espacio de la comprensión, sabrás explicar, resumir, extraer conclusiones, sintetizar. Es un nivel distinto, no el de novato, sino es el nivel de iniciado. Cuando eres capaz de aplicar lo que has conocido y comprendido, te estás moviendo en el espacio de la competencia, de ser competente. Y la competencia es todo, es decir, los 3 niveles son los más habituales que se gestionan dentro de las organizaciones. Hay grupos de gentes dentro de las organizaciones siempre que se mueven a nivel experto, ya no solo a nivel competente, o se mueven a nivel maestro. Bajo esta perspectiva, cuando uno gestiona conocimiento técnico, administrativo, científico, tecnológico, debe tener presente que siempre el conocimiento, cuando lo adquiere la organización, es porque lo están adquiriendo las personas, y en un nuevo conocimiento deberán de incorporarse todos a nivel novato cuando es nuevo, y transitar de novato a iniciado a competente, a nivel experto al que se necesite y al nivel maestro que se considere. Claro, esto se olvida muchas veces cuando se gestiona conocimiento. Se olvida que el conocimiento, efectivamente, que la competencia en un conocimiento determinado está estructurado, que es progresiva la forma de adquirir esta competencia sobre un conocimiento X, sobre un conocimiento definido, y que de alguna forma uno tiene que hacer esfuerzos conscientes y explícitos para hacer que el equipo transite de ser novicio a ser experto, o de ser novicio a ser competente. También debe de ser explícito saber cuánta gente y a qué nivel necesitas dentro de un equipo de trabajo o dentro de un grupo que esté desarrollando lo que es prospectiva en un momento determinado. Cuánta gente a nivel experto o cuánta gente a nivel competente es necesario en el equipo para poder gestionar el conocimiento sobre el que vamos a hacer inferencias, sobre el que vamos a estar desarrollando este ejercicio de prospectiva. Bien, en otros momentos del curso hablaremos sobre la gestión del conocimiento y sobre los niveles de competencia sobre la base de la taxonomía de Bloom. Pero inicialmente nos parece pertinente, cuando hacemos esta reflexión sobre dimensiones, incorporar una herramienta que sobre gestión de conocimiento nos permita al mismo tiempo pensar, definir y visualizar. Antes hablábamos en el segmento anterior de las herramientas que hablan de competencia básicamente. Encajando el concepto de competencia dentro del espacio del saber poder hacer, encontramos que para definir competencias a diferentes niveles es necesario establecer, digamos, a qué nivel se quiere llegar: iniciado, competente, novato, iniciado, competente, experto o maestro. Pero también es importante definir además si son competencias de carácter individual, si las tienes que desarrollar en grupo o si tienes que trabajar de manera externa con ellas, es decir, de manera relacional. Y al mismo tiempo, además de la competencia estar constituida por estos niveles, uno además puede estar manejando una herramienta determinada, es decir, no solo manejar una competencia, sino conocer, comprender, aplicar una herramienta específica u otra. La conjunción de competencias y herramientas básicamente para nosotros lo que nos permite fundamentar lo que llamamos el saber, el poder hacer, el saber hacer o poder hacer dentro de las organizaciones. No me voy a extender en la reflexión cultural porque ya lo hemos estado hablando, pero básicamente cuando uno habla de gestión de conocimiento lo hace para obtener un comportamiento determinado. El conocimiento de ese individuo que le fundamenta el comportamiento es algo que cuando uno está haciendo prospectiva debe de disponer de herramientas para entender el qué y el cómo del saber, del poder hacer, además del querer hacer. Bien,
pasemos al diagnóstico. El diagnóstico también es otra de las variables, otra de las dimensiones propias de la prospectiva estratégica. Herramientas para desarrollar diagnóstico, como veremos a continuación, existen muchas. Aquí les estamos planteando el esquema de la SWOT sobre el esquema de las 6 fuerzas. Efectivamente, el diagnóstico, bajo estas herramientas y otras que veremos, es un diagnóstico de carácter externo. Es decir, en el caso del modelo de las 6 fuerzas, 5 fuerzas de Porter, modificado en su momento a 6 fuerzas, incluyendo el concepto de alianzas, permite analizar qué oportunidades, qué amenazas pueden aparecer en un momento determinado con respecto a los clientes, con respecto a los proveedores, la competencia, con respecto a las barreras de entrada, los productos sustitutivos o las alianzas estratégicas. Para nosotros, para hacer diagnóstico es necesario disponer de unas gafas. Para nosotros, el modelo de las 6 fuerzas, el concepto del SWOT, del DAFO, del FODA, se denomina de diferentes formas en diferentes partes del mundo, permite ponernos esas gafas para poder hacer diagnóstico, para diagnosticar qué oportunidades y qué amenazas en el caso externo suponen determinadas variables, determinados factores en el caso de cualquiera de estas 6 categorías sobre las que nos manejamos, ¿no? Y lo mismo ocurre con las fortalezas y las debilidades. Se necesita una cadena de valor sobre la que pensar. Y de nuevo volvemos al autor, a Michael Porter, esta formulación del qué vamos a hacer internamente, pues bueno, entender lo que es las fuentes de la ventaja competitiva de una organización, es decir, qué son actividades fundamentales, primarias, donde tú incorporas valor, y cuáles son actividades de apoyo que realmente puedes estar buscando, digamos, una subcontratación externa para poderlo hacer, también es fundamental a la hora de analizar después qué haces bien y qué puedes mejorar, es decir, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. La dimensión de gestión del cambio, dentro de lo que es prospectiva estratégica, nos permite además pensar tanto en el qué como en el qué hacemos con el qué obtenemos, entrando por el medio a través del cómo lo hacemos. Y efectivamente, la metodología Uliker, que es la que le representamos acá en esta diapositiva, piensa en hacer una reflexión previa, digamos, de servicio, para poder llegar al formalizar lo que estamos obteniendo a través de, pues a través de qué, del estudio de cómo estructuramos, cómo es nuestra estructura y cómo funciona, cuál sería el diseño organizativo ideal, cómo haríamos el tránsito de la situación actual a la situación deseada, con un nuevo modelo de desarrollo, qué estrategias y qué plan de acción hay que definir y qué hay que formular para poder hacer este cambio, para después además comunicarlo, evidentemente. Esta metodología de gestión de cambio, desde donde estás en un qué a un qué obtenemos, digamos, con una dimensión de qué nuevo quiero hacer y qué nuevos resultados quiero obtener, también fundamentan esta reflexión que les hacíamos sobre la dimensión de gestión del cambio. La frase, me gusta especialmente la frase de si tú no gestionas el cambio terminará gestionándote a ti. De alguna forma esta la prospectiva es una herramienta que nos permite reflexionar para evitar que el cambio te gestione a ti e intentar tú gestionar el cambio. Dentro de prospectiva, evidentemente, también hay una cuestión fundamental, es decir, a ver qué tipo de indicadores, sistema de indicadores puedo utilizar para ver cómo estoy evolucionando, ¿no? Balance Scorecard, pues es una herramienta sencilla cuando terminas de entender las 4 dimensiones con las que te manejas, con lo financiero, con los clientes, con los procesos y con, digamos, tu manera de hacer crecer la organización a través del aprendizaje, ¿no? Claro, lo de scorecard viene básicamente de las tarjetas, es decir, una tarjeta donde tú estableces los objetivos, las medidas, qué targets que tienes planteados, es decir, a corto plazo, valores específicos, y qué iniciativas vas a poner en marcha para alcanzar esos indicadores específicos que tienes establecidos, ¿no? A nivel financiero, a nivel de acción sobre el cliente, a nivel de acción sobre los procesos y a nivel de acción sobre la propia organización como entidad que aprende, sobre una visión y sobre una estrategia definida. Es decir, el mapa estratégico, el caso del Balance Scorecard, es una herramienta sencilla en el sentido de estos 5 elementos: objetivo, indicador que vas a utilizar, qué meta tienes, qué iniciativa pones en marcha y, por supuesto, dentro del plan de acción, algo fundamental, tener establecidos cuánto dinero vas a destinar a esta acción, a esta iniciativa. Claro, una frase famosa de un rector mexicano de una universidad de cierto tamaño, que escuché en los años 90,
me llamó mucho la atención, una prioridad sin presupuesto es demagogia. Pues efectivamente un plan de acción, un balance scorecard, sin finalmente una asignación presupuestaria, pues como les decía antes, los esfuerzos inútiles no producen cansancio, lo que producen es fundamentalmente melancolía. Bueno, esta aproximación a los elementos, a las dimensiones de los indicadores y mapas estratégicos nos permite llegar al modelo general con el que vamos a trabajar. Déjenme pintarles más en detalle las etapas que posee la perspectiva estratégica. Primero, siempre hay una aproximación a la definición del sistema, y ya veremos diferentes herramientas en el módulo siguiente sobre definición de sistema. Una vez has definido el sistema, tienes que analizarlo, efectivamente, de distintas formas, como también veremos, y con diferentes herramientas, para llegar a construir escenarios de los que hablábamos antes, de los posibles, plausibles y alcanzables, ¿no? La construcción de escenarios tiene sus trampas, hay que tenerlas presentes, no están exentas de riesgos, al pecar de optimismo o al pecar de pesimismo, como veremos a continuación. Después del escenario, uno tiene que definir qué estrategias explícitas formula dentro de este proceso de perspectiva estratégica para ver el qué podemos hacer y el qué vamos a hacer. Por último, les hablaremos de vigilancia estratégica, aunque es un concepto que a nosotros particularmente nos parece más inclusivo si le damos una derivada más y le llamamos inteligencia competitiva. Pero bueno, lo veremos en el desarrollo del segmento siguiente. Y hasta aquí las dimensiones de la planeación prospectiva.